Nueva York, 11 de septiembre de 2001. A las 8:46 de la mañana, un Boeing de American Airlines se estrella contra la torre norte del World Trade Center. Secuestrado poco después de su despegue de Boston, el avión destroza 6 plantas, desde la 93 hasta la 99. A las 9:03, un segundo Boeing, que también había despegado de Boston, se empotra contra la torre sur, entre los pisos 77 y 85. Se hace evidente que Estados Unidos está en el punto de mira de los terroristas. En 102 minutos, 3.000 personas morirán en una serie de atentados que marcarán un antes y un después dentro y fuera del país. Hoy hemos vivido una tragedia nacional. 2 aviones han impactado contra las 2 torres del World Trade Center, en lo que parece un ataque terrorista contra nuestro país. 3 minutos después, un tercer Boeing que efectúa el vuelo 77 de American Airlines se estrella contra el ala oeste del Pentágono en Washington. Para poder hablar acerca de una relación entre emoción y cognición, primero debemos definir esos 2 términos. Empecemos por emoción. Si nos atenemos a la estricta etimología de la palabra, emoción quiere decir, en esencia, movimiento. Es decir, expresión motora hecha a través de la conducta, sea este lenguaje verbal o simplemente corporal. William James se plantea la pregunta de ¿qué es una emoción? Ya en el año 1884. Para él, esta es una respuesta del organismo ante determinados estímulos del medio ambiente. Por ejemplo, las reacciones ante el dolor o ante lo placentero ocurren en cualquier especie animal y son inconsistentes, incluso en el ser humano. Es decir, ocurren antes de que nos apercibamos de ellas. Bueno, a continuación pasaremos con lo que es cognición. ¿Qué es la cognición? Se puede definir como la capacidad de algunos seres vivos de obtener información de su entorno y, a partir de su procesamiento por parte del cerebro, de interpretarla y darle un significado. En este sentido, los procesos cognitivos dependen tanto de las capacidades sensoriales como del sistema nervioso central. Percepción. La percepción es cómo se interpreta y se entiende la información que se ha recibido a través de los sentidos. La percepción involucra la decodificación cerebral y el encontrar algún sentido a la información que se está recibiendo, de forma que pueda operarse con ella o almacenarse. Como diría Fuenmayor, el acto de percibir es el resultado de reunir y coordinar los datos que nos suministran los sentidos externos, o sea, las sensaciones. Ahora pasamos con lo que es la atención. ¿Qué es la atención? Según Banyard en 1995, da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve, lo que oye y comienza a fijarse en ello o en una parte de ello, en lugar de observar o escuchar simplemente de pasada. Esto se debe a que el individuo puede dividir su atención de modo que pueda hacer más de una cosa al mismo tiempo. Para ello, adquiere destrezas y desarrolla rutinas automáticas que le permiten realizar una serie de tareas sin prestar, según parece, mucha atención. A esto es lo que se llama la teoría de la capacidad. La memoria es la capacidad de retener y de evocar eventos del pasado, mediante procesos neurobiológicos de almacenamiento y de recuperación de la información básica en el aprendizaje y en el pensamiento. Este sistema de memoria se divide por 3 procesos principales, que es la codificación de la información, el almacenamiento de la información y la evocación o recuperación de la información. La codificación de la información. La codificación es el proceso en donde se prepara la información para que se pueda guardar. La información puede codificarse como una imagen, sonidos, experiencias, acontecimientos o ideas significativas. Las circunstancias que rodean este momento resultan fundamentales para el éxito o fracaso de la memoria. Es importante en este proceso inicial la atención, la concentración y el estado emocional del sujeto. Almacenamiento de la información. Esta etapa se caracteriza por el ordenamiento, categorización o simple titulación de la información. Mientras se desarrolla el proceso en curso, o sea, el proceso prefuncional, esto requiere tanto como de una metodología como de estructuras intelectuales que ayuden a la persona a clasificar los datos. Una vez que codificada la experiencia y almacenada por cierto tiempo, esta se presenta de manera automática.
El almacenamiento es un sistema complejo y dinámico que cambia con las experiencias a las que el sujeto está expuesto. Evocación o recuperación de la información. Es el proceso por el cual recuperamos la información. Si ésta ha sido bien almacenada y clasificada, será más fácil localizarla y utilizarla en el momento en que se solicita. Estrés y emoción. De acuerdo con Lazarus y Folkman, en el 2000 y en 1991, el estrés es una relación particular entre el individuo y el entorno por este como amenazante o desbordante de sus recursos, y que pone en peligro su bienestar. Se relaciona también estrechamente con las estrategias de afrontamiento que se tienen y las emociones experimentadas tras la valoración del evento que se da en dos momentos. En su modelo cognitivo transaccional del estrés, Lazarus y Folkman, en 1986, propusieron que los estímulos no son estresantes en sí mismos. Es el individuo el que los experimenta o no como tales. La percepción de un estímulo como estresante se hace a través de un doble proceso de valoración. En el primero, denominado valoración primaria, el individuo evalúa la importancia del estímulo, su signo y su naturaleza, y como resultado obtiene un juicio acerca de si el estímulo es irrelevante, beneficioso o estresante. En el segundo, denominado valoración secundaria, evalúa su capacidad para hacer frente al estímulo. Aparecerá estrés en los casos en los que se considere que sus recursos no son suficientes. Condicionamiento clásico. Pavlov fue premio Nobel por sus trabajos en fisiología digestiva. Su aportación más destacada fue haber estudiado la forma más elemental de aprendizaje de los organismos, pues se ha comprobado que desde las planarias hasta el hombre aprenden por condicionamiento clásico. Su famoso experimento lo realizó con perros. A continuación podemos observar el modelo del condicionamiento clásico. Existen algunos elementos como estímulo incondicionado, estímulo neutro, estímulo condicionado, respuesta incondicionada y respuesta condicionada. Como se puede observar, este modelo de aprendizaje no podría explicar ningún tipo de aprendizaje cognitivo de alto nivel intelectual, como el que se da en la escuela, por ejemplo, aprender a resolver problemas de matemáticas. Sin embargo, sí serviría como modelo explicativo de respuestas emocionales positivas o negativas, fobias, en la escuela. Por ejemplo, cómo se aprende a temer a un profesor y o su materia. Condicionamiento operante. Skinner describió un proceso de condicionamiento que denominó operante. Una conducta operante es aquella que actúa en el ambiente para obtener consecuencias. Por ejemplo, si una paloma está hambrienta, operará en el ambiente buscando alimento. El condicionamiento operante consiste en el establecimiento de asociaciones de estímulos y respuestas. Estas mismas leyes de la conducta, según Skinner, son aplicables a los seres humanos. A continuación podemos ver el modelo del condicionamiento operante. Se pueden observar algunos elementos como estímulo discriminativo, respuesta operante, reforzador positivo, reforzador negativo y estímulo aversivo o punitivo. Estrés y memoria. Existe relación entre el sistema límbico y el área prefrontal del cerebro. Para ahondar en la relación entre emoción y cognición, se realizaron entrevistas acerca de un suceso. Nosotros escogimos el ataque a las Torres Gemelas, y voy a hablarles más acerca de este. La ciudad de Nueva York a menudo se ha descrito como la capital del mundo o el primer centro urbano del Estado Imperial, Empire State. Pero el 11 de septiembre del 2001, un ataque inesperado sacudió los cimientos de esta gran ciudad. El ataque terrorista a las Torres Gemelas fue un suceso que sobrepasó los mecanismos psicológicos para enfrentar el estrés de los neoyorquinos. En el Perú, el ataque fue transmitido en vivo como noticia de último minuto. Los peruanos espectadores de la trágica noticia pudieron ser víctimas de recuerdos por los ataques en la década de los 80 por grupos terroristas como Sendero Luminoso. Preocupación, estrés y ansiedad se apoderaron de los televidentes. ¿Por la televisión? A través de la televisión proyectaron las imágenes, ¿no?, del atentado. Bueno, yo estaba viendo noticiero y todo,
todas las televisoras, todos los canales comenzaron a transmitir en vivo. Al ratito nomás de que dice, cuando pasaron llegó noticia mundial, dijo, este momento ha sido un atentado terrorista en los Estados Unidos, que al toque todos prendieron la televisión y ya estaba la repetición nomás. Por YouTube. Miedo, preocupación, estrés, un poco de impotencia, porque claro, ¿por qué atentar contra la vida de tanta gente, no? Bueno, un sentimiento más que recordar aquellos tiempos acá en el Perú en donde se produjo casi algo similar, que fue la época del terrorismo, ¿no? Donde dinamitaban edificios, mataban gente que entre comillas ellos pensaban que tenían dinero, ¿no? Mataban a los pobladores humildes, ¿no? Entonces un poco recordar esos hechos, ¿no? Todos pánico, miedo, hasta de terror uno sentía, era algo que uno ni se imaginaba. Daba miedo, pero daba miedo, causaba miedo, porque cómo pueden haber hecho tanto eso de destrozar tremendas torres, pero todo, cuando pasó la noticia, decía, qué miedo, que se está cayendo, temor, pe. Un poco de pena porque las personas que fallecieron y todo. A la hora de observar, empezaba a imaginar de cómo estaba sufriendo esa gente, ¿no? Pero yo, algún cambio fisiológico, sudoración, taquicardia o que se me haya acelerado el corazón, no. Que recuerden, porque me haya dado cuenta. Como te decía hace un momento, si hubiese sucedido aquí ese evento en el Perú, de hecho que sí, ¿no? Porque es algo donde convivimos, lo sentimos más cercano. Pero al verlo de lejos, quizás solo la tristeza, el pena de ver tantas personas afectadas, de repente tantos niños huérfanos, ¿no? Como sucedió acá en el Perú hace algunos años, ¿no? Así es, absolutamente. De temor, más por temor, pe. Y cuando tienes miedo, te duele el corazón, pe. Te fastidia, como que estás asustado y te empieza a latir más el corazón. No, es como cualquier otra imagen. Fue un momento triste, creo que mucha gente todavía sigue siendo afectado por lo que ocurrió en esta fecha, ¿no? Bueno, de tristeza, quizás no los edificios tan altos, ¿no? Pero lo mismo sucedía aquí hace 20, 25 años, ¿no? De tristeza básicamente. Hace retornar en ese instante cuando uno estaba viendo en vivo el pánico de la gente que uno vio en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que iba a pasar? Pues? O sea, sentirme que cualquier cosa podía haber pasar, de repente iba a haber represalias por el atentado, de repente o era algo como una guerra quizás, pues. Posiblemente se desataba una guerra, tienes esa angustia, pues, ese temor de que puede suceder algo después más adelante. Igual que siempre. Se aplicó un diferencial semántico que constaba de 10 pares de palabras opuestas, cuyo puntaje total varía de -30 a 30, significando -30 que la persona percibió emociones positivas hacia el suceso. Un puntaje de 0 significaría que no percibió emociones ni positivas ni negativas, lo que se podría traducir como indiferencia, y un puntaje de 30 significaría que se percibieron emociones negativas hacia el suceso. El puntaje promedio obtenido por el grupo etario de 40 a más años, que son quienes observaron el hecho en vivo, el mismo día que sucedió, ya sea por televisión, radio o cualquier otro medio de comunicación, fue de 17.57, mientras que el puntaje promedio
de las personas de 18 a 23 años, que son quienes se enteraron pasados muchos años, fue de 15.57. Estos puntajes por sí solos nos indican que se percibieron emociones medianamente negativas hacia el suceso, que si bien generaron un impacto, no fue muy grande. Todos los entrevistados dijeron recordar con bastante precisión sobre el ataque a las Torres Gemelas, es decir, sus memorias a largo plazo episódicas y emocionales han almacenado dicha información no solo con códigos verbales, sino también por las reacciones emocionales del momento. Asimismo, el léxico referente a estados emocionales relacionados al hecho fue bastante fluido, tales como el miedo, la ansiedad, el terror, etc. Es decir, el lenguaje ayuda a identificar los estados emocionales vivenciados. La relación entre emoción y cognición recién fue abordado en la década de los 80 y 90 del siglo XX, cuando los neurocientíficos comprobaron experimentalmente la relación entre el área prefrontal y el sistema límbico. El área prefrontal es el asiento de la evaluación cognitiva y la toma de decisiones, mientras que el sistema límbico es el asiento de las emociones. Con las neuroimágenes se comprueba la conexión fluida entre ambos centros neuronales. Ahora se puede afirmar que no hay reacción emocional sin una evaluación cognitiva, así como tampoco hay razonamiento y toma de decisiones sin emociones. Ambas funciones psicológicas forman un sistema funcional complejo. El aprendizaje emocional por condicionamiento clásico de Pavlov y el condicionamiento operante de Skinner generan cableado sináptico permanente, que son la base de las MLP episódicas y emocionales. Desde la neurobiología cognitiva, Eric Kandel demuestra experimentalmente que las emociones activan los genes de la construcción de dendritas para el cableado sináptico permanente, que son la base de todas las memorias de largo plazo. En el caso de las memorias de corto plazo, la conexión sináptica es solo bioquímica. No hay nuevas dendritas para el cableado sináptico. Por eso las memorias de trabajo u operativas son transitorias. Por lo tanto, los sucesos emocionales impactantes, como el miedo, generará memoria de largo plazo episódica y emocional de manera muy rápida, lo cual es necesario e importante para la adaptación y supervivencia. Como conclusión podemos decir que existe una estrecha relación entre emoción y cognición, es decir, no hay reacción emocional sin una evaluación cognitiva y viceversa. No hay razonamiento y toma de decisiones sin la participación de las emociones. También, las memorias a largo plazo episódicas y emocionales se generan rápidamente por acción de los estados emocionales, en particular el miedo.